hear what the Spirit is saying, para oír lo que el Espíritu tiene para decirnos, and that we truly may become the people y que nosotros verdaderamente vengamos a ser el pueblo which you can pour a yourself. través del cual tú te puedas derramar. Anoint us to speak. Úngenos para hablar, Anoint us to hear. úngenos para oír. Make your presence known here today. Haz conocida tu presencia aquí. We bind and rebuke the devil. Atamos y reprendemos al diablo. Believe you to talk to Y us. te creemos que tú nos vas a hablar. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. We're reading from the book of Psalms. Vamos a leer el libro de los Salmos. We're reading Psalms 85 and verse 6. Vamos a leer Salmo 85, versículo 6. David was in such a time as we are. David estaba en un momento como nosotros. They needed revival. Necesitaban avivamiento. And you hear David cry out to God Y ustedes oyen a David clamar a Dios in verse 6. en el versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? No one can study the phenomenon of revival Nadie puede estudiar el fenómeno del avivamiento without being struck by the similarity of the effects sin chocarse con la similaridad de los efectos produced on those who came under its influence. producido en aquellos que vinieron a estar bajo su influencia. Two of these stand out with their startling vividness Dos de estos puntos eran una vivencia verdadera and are true and common to all revivals. y son verdaderos y comunes a todos los avivamientos. Every true awakening, Todo despertar verdadero, every God-sent revival todo avivamiento enviado de Dios, sees an awakening in the individual ve un despertar en el individuo and the church of a deep sense of sin. y en la iglesia acerca de un profundo sentido del pecado. There's never been a revival that didn't produce that. Nunca hubo un avivamiento que no haya producido esto. We talked about it in our lesson last about what they call a revival in the West. Hemos hablado en nuestra última lección acerca de qué cosa es el avivamiento en nuestra última Some clase. instances everybody's laughing, Acerca de unas cosas y todo el mundo se rió. others people are just jerking. Otras personas simplemente se I'm molestaban. not here to say that men and women under the influence of the Holy Ghost Y yo no digo que esto no sea influencia del Espíritu won't Santo, laugh. que la gente no se va a They may reír. jerk. Quizás sí tiemblen, That's not the mark of revival. pero esa no es la evidencia del avivamiento. That's not what tells you. Eso no es lo que te dice. The Holy Ghost will come and many people act differently. El Espíritu Santo va a venir y la gente por lo tanto va a actuar de una forma diferente. These things can be the results of a visitation of God, Estas cosas pueden ser los resultados de una visitación de Dios, but there will come every time pero van a venir siempre. a consciousness of sin. Siempre vendrá una conciencia del pecado. Nothing dies without sin. Nada muere sin el pecado. The church wouldn't need revival had it not sinned. La iglesia no necesitaría avivamiento si no pecaría. If Adam had not sinned, Si Adán no hubiera pecado, he could be here in Wanako today. él podría estar aquí en Huánuco hoy. He never would have died No. had he not sinned. Nunca hubiera muerto si no hubiera pecado. Sin brought death, only sin. El pecado trajo la muerte, solo el And pecado. no revival ever comes Y ningún avivamiento viene until the element of sin has been dealt with. hasta que el elemento del pecado no haya sido tratado. Nothing dies apart from sin. Nada muere fuera del pecado. The evangelist has all but been lost today. El evangelista ha perdido todo ahora. We have the itinerant preacher, Hemos perdido todo. but the evangelist has almost vanished. Tenemos a los predicadores que van de rutina, pero el evangelista ha desaparecido. God's call upon the evangelist El llamado de Dios sobre el evangelista was to rebuke, exhort, era para reprender, exhortar, was to probe that congregation era que pruebe y analice esa with the congregación word of the living con God la palabra del Dios to viviente, discover the sin, whatever's brought death to it. para descubrir el pecado, lo que sea que haya traído muerte. I was an evangelist for a number of years. Y yo fui evangelista por un número de años. And when a man called me to his church Y cuando un hombre me llamó a su iglesia to conduct a revival, para conducir un avivamiento, and I knew something had killed that church, entonces yo sabía que algo había matado a esa iglesia. there's sin there, Había pecado ahí, or else he wouldn't need a revival. o de otra forma no necesitaría avivamiento. So I knew that my job
Así que yo sabía que mi was to trabajo probe that congregation era analizar y probar esa till I congregación discovered what was wrong. hasta que yo descubriera lo que estaba mal. I know there can be no death Yo sé que no puede haber in muerte the individual en el individuo or the church collectively o en la iglesia colectivamente, unless there's sin. a menos que haya pecado. So my job as an evangelist Entonces mi labor como evangelista was to discover that sin. era descubrir ese pecado. I pastored one church 35 years. Yo pastoreé una iglesia 35 años. I was its only pastor. Yo era el único pastor de ellos. My wife and I went to the city and begun that meeting. Mi esposa y yo fuimos a esa ciudad y comenzamos la reunión. And we began, there was a great move of God in the start. Comenzamos y había gran mover de Dios al comienzo. Just she and I and our children started. Ella, yo y mis hijos But comenzamos. the evidence of God began to draw people. Pero la evidencia de Dios empezaba a atraer gente. And for 5 years we saw people saved and filled and Y healed. por 5 años vimos gente sanada, salva. But there come a time Pero vino el tiempo when I saw the momentum begin to die out. cuando vi que el punto máximo empezó a descender. People weren't being saved like they were in the beginning. La gente ya no se salvaba como al comienzo. We were praying for people to be filled, but they weren't being filled. Estamos orando para que la gente sea llena, pero no se llenaban. Well, you know, a pastor gets so close to his church, if the families of his church, Ustedes saben como el pastor está tan cercano a las familias de la iglesia, a los miembros de la iglesia. that it's very difficult for God to reveal what's wrong. Es muy difícil para que Dios revele lo que está mal. I had people with me for 30, 35 years. La gente esta me conocía por 30, 35 Some of años. them we were so close. Algunos de ellos éramos tan cercanos. If God would have tried to tell me that one of them was in sin, Si Dios hubiera tratado de decirme que uno de ellos estaba en pecado, I would have thought it was the devil trying to accuse him. yo hubiera pensado que era el diablo que me decía esto para acusarlo. That's the reason you got to have an evangelist. Esa es la razón por la cual viene el A evangelista. man totally detached, Un hombre completamente apartado de esto, and his only reason is to bring y revival. su única razón es traer avivamiento. So I called an evangelist. Así que yo llamé al evangelista. This man began revival on Sunday night. Este hombre comenzó la campaña el domingo en la noche. Right in the middle of the song service, he stopped everything. A la mitad del servicio de los cánticos detuvo todo. He said, God spoke to me. Él dijo, Dios me ha hablado. We're going to have a 30-minute prayer meeting. Vamos a tener una reunión de oración de 30 minutos. Don't look at your watch. No mires tu reloj, Just kneel. I'll tell you when to get up. solo arrodíllate y yo te voy a decir cuándo te vas a levantar. Turned his back on that audience Él dio su espalda a la and audiencia began to cry out to y God. empezó a clamar a Dios. He stood up in about 30 minutes, Se paró después de más o menos 30 minutos, took the microphone and told the church, on your feet. tomó el micrófono y le dijo a la iglesia que se pare. And he said, God showed me Y dijo, Dios me ha mostrado that a man in this church in leadership que un hombre en esta iglesia, en el is liderazgo, going into another man's wife. está metiéndose con la mujer de otro hombre. Oh, I almost fainted. Y yo casi me desmayé. All I knew it wasn't me. Todo lo que yo sabía era que ese hombre no era yo. But you know, it's shocking to hear it. Pero es fuerte oír esto. He said, you can't have revival with this. Él dijo, ustedes no pueden tener avivamiento con Get esto. back in this altar. Vengan a este altar. Well, I'm the first one down there groaning about what he said's going on. Y yo fui el primero ahí que estaba gimiendo acerca de lo que estaba Hadn't been there sucediendo. very long. No había estado ahí mucho To the tiempo man who was a Sunday school superintendent hasta que el director de la escuela dominical touched me on the shoulder. me tocó en el hombro. And when I looked up, he's as pale as a ghost. Y cuando yo volteé lo miré, él estaba tan pálido como un And he fantasma. said to me, Y me dijo, I won't be able to come back to this meeting. yo no voy a poder volver a estas And I reuniones. said, I'm sure you won't. Y yo le dije, de hecho no vas a poder He volver. later divorced his wife and married that woman. Posteriormente él se divorció de su esposa y se casó con la otra mujer. But when that was removed from that church, Pero cuando esto fue removido de esta iglesia, revival broke out again. el avivamiento otra vez se manifestó Lasted for 5 y years. duró 5 años. You can't have revival with that. Ustedes no pueden tener avivamiento con The esto. Holy Ghost comes to reveal. El Espíritu Santo viene a revelar. And unless he's allowed to do that, Y a menos que no se le permita hacer esto, you're not going to have a revival. tú no vas a tener avivamiento. But in the intense spiritual light of the Holy Spirit, Pero en el propósito de la vida espiritual del Espíritu Santo, sin and the guilt of the awakened soul el pecado y la culpa del alma que espera, stands out in terrifying blackness. que peca, está ahí de pie en un pavor. Not only are cardinal sins laid bare, No solamente un pecado carnal es el que se está llevando, but the convicted see themselves sino que el que es convencido de pecado se ve a sí as mismo God sees them. como Dios los ve. Every fault,
toda falta, every mean spirit, todo espíritu every maligno, lie, toda mentira, every act of self-interest, todo acto de interés propio, of betrayal, de traición, of de hypocrisy. hipocresía. All of this confronts them. Todo esto los confronta. When that wind of God begins to blow, Cuando ese viento de Dios empieza a soplar, the heart is made bare. el corazón de pronto es hecho, se desnuda. Suddenly you're confronted with this Y de wickedness. pronto estás confrontado a esta maldad. The sins drag them to the judgment, Sus pecados los atraen al juicio. and the convicted cry out in despair. Y el convencido de pecado clama en desesperación. Under the agony of conviction, Bajo la agonía de la convicción, men openly confess their sin. los hombres abiertamente confiesan su pecado. Their only desire Su único deseo is to cast those sins from them, es echar fuera esos pecados de to be ellos, reconciled to God. ser reconciliados con Dios. This is the first mark of revival. Esta es la primera evidencia del And if it's avivamiento. a true Y revival, si es un verdadero avivamiento, that's the way it will be. esa es la forma como será. If he sweeps in this room like he wants to, Si Él barre este cuarto como Él quiere barrerlo, there'll be great confession of sin. va a haber una gran confesión de pecado. Even in China, Aún en China, where the sense of sin is so difficult to arouse, cuando en donde el sentido de pecado es tan difícil de obtener del chino, when revival truly came, cuando el avivamiento en realidad vino ahí a the China, same terrible agony of conviction la came to misma that agonía terrible de convicción vino a esa iglesia. church. I saw it when revival came to Russia, Yo vi cuando llegó el avivamiento a Rusia, when we were there in the school in the very beginning. cuando estábamos ahí en la escuela al comienzo. I saw students sit there for the first month. Vi a los estudiantes ahí sentados en el primer mes. They were mesmerized. They'd never heard the word. Ellos estaban impactados, nunca habían oído la palabra. They hardly had Bibles. Pocos tenían Biblias, But after the first 4 or 5 weeks, pero después de las 4 o 5 primeras I'd semanas, be interrupted by students all during the class, yo estaba siendo interrumpido por los estudiantes en clase, falling down, weeping, confessing sin, cayendo al piso, llorando, confesando sus pecados, openly asking God to forgive. abiertamente pidiéndole a Dios que los perdone. It's always the same. Y siempre es igual. In times of revival, conviction of sin En tiempos de avivamiento, la convicción de pecado falls upon the church as a whole. cae sobre toda la iglesia. In lax times, En tiempos tranquilos, the dull conscience of the church la conciencia cauterizada de la iglesia permits many things to come into the doors, permite que muchas cosas entren por las puertas, which if they be wrong in themselves, que si estuvieran mal en sí mismos, they dull the fine edge of spiritual life. ellos quitan el filo del borde de la vida espiritual. And in those times, Y en esos tiempos, we allow in that church nosotros permitimos en esa iglesia what ordinarily we would not allow. lo que ordinariamente no permitiríamos. We even encourage things Aún alentamos cosas that at one time was great sin to us. que en una época fue un gran pecado para nosotros. Now, as I talk to you in the school, A ver, a medida que yo les hablo entonces en esta escuela a ustedes, some of you have been a Christian a long time. algunos de ustedes han sido cristianos por mucho You walk tiempo. with God. Ustedes andan con Dios. But you remember the time when you first come to Christ. Pero si ustedes recuerdan la época cuando recién se entregaron a Cristo, How so very careful you were. cuán cuidadoso tú eras. The slightest little thing Lo más pequeñito brought a conviction to your te heart. traía convicción a tu corazón. But how about now? Pero ¿qué acerca de eso ahora? Do you still feel the same? ¿Aún te sientes igual? He hasn't changed. Él no ha cambiado. What was sin with him then Lo que era pecado en is ellos sin with him now. es pecado para ellos ahora todavía. When the enemy got a hold of Samson, Cuando el enemigo atrapó a the Sansón, first thing he did was put out his eyes. lo primero que él hizo fue arrancarle los ojos. And that's the first thing he does to the Y church. eso es lo primero que hace a la iglesia. He puts out her spiritual eyes. Él le quita, le arranca los ojos espirituales. I've been in places preaching, Yo he estado predicando en and lugares I knew God had given me insight into that situation. y yo sabía que Dios me había dado revelación en cuanto a esta And through the situación. Word of God, I was laying bare certain things. Y a través de la palabra de Dios yo podía llevar y darme cuenta de algunas And cosas. then I'd have people come and say to me, Y luego tenía gente que venía y me decía, I just don't see anything wrong with that. yo simplemente no veo nada malo con eso, The pastor. devil has put out their eyes. El diablo le ha quitado los ojos. They once could see. En alguna vez But ellos they pudieron can't see ver, pero anymore. ahora ya no pueden ver.
Now, when the inner fires cease to glow with the love for Christ, Ahora bien, cuando el fuego interno cesa de brillar en el amor de Cristo, then there's absolutely nothing to defend the church entonces no hay absolutamente nada que defienda a la iglesia from that world spirit. de ese espíritu mundano. When that fire of the Holy Ghost is not there, Cuando ese fuego del Espíritu Santo no está ahí, then that world spirit enters entonces ese espíritu del mundo entra with its hatred for all spiritual earnestness and enthusiasm. con su odio hacia todo tipo de interés y entusiasmo espiritual. Now, with the lowering of the spiritual tone, Entonces ahora a través de una reducción del tono del Espíritu Santo, worship is reduced to a cold formality, la adoración también se reduce a un formalismo frío or worse, to a fleshly imitation of what once was real. y aún peor, a una imitación carnal de lo que en un momento fue real. I preached a message a lot of years ago Yo he predicado un mensaje hace muchos años on knowing what you hear. acerca de saber lo que tú oyes. And I gave the illustration how I grew up in a small community Y yo di la ilustración de cómo yo crecí en una pequeña comunidad, where every day at 12 o'clock en donde cada día a las 12 del día there was a siren blew. había un sonido de una sirena. Every day you could set your clock. Todo día ustedes podían marcar su reloj You could leave the workbench and go have y lunch. podías dejar el trabajo e ir a almorzar. But as time went on, Pero a medida que el tiempo avanzaba, that same sound was put on a fire truck, esa misma sirena ahora era puesta también en el camión de los on bomberos, an ambulance, en una ambulancia, on a police en car. el carro del policía. So when you heard the sound, Entonces cuando tú oías el you sonido, had to look at your watch tenías que ver tu reloj to see whether it was time for refreshments or a disaster. para ver si era tiempo de refresco o de un desastre. I saw the same thing spiritually. Y yo vi lo mismo espiritualmente. I've watched an imitation of what once was real. Yo he visto la imitación de lo que en algún momento algo fue When real. I first came into this Pentecostal way, Cuando yo vine por primera vez en esta vida pentecostés, there was a shout of praise había un grito de alabanza coming out of a life that was changed. que venía y provenía de una vida que fue cambiada. And that worship from the heart brought glory on that congregation. Y esa adoración del corazón traía gloria a esa But I watched congregación. an imitation of that. Pero también he visto la imitación. People learned how. La gente aprende It cómo. wasn't real. Ya no es real. What a tragedy. Qué tragedia. Practices are permitted in order to maintain interest, Las prácticas son permitidas para poder mantener el interés. which are an exact copy of the world, Prácticas que son exactas copias del mundo. right in the house of God. En la misma casa de Dios. The church at such times La iglesia en épocas así becomes worldly, selfish, and almost, if not Christless. viene a ser mundana, egoísta y sin Cristo. With true revival, Con un verdadero avivamiento, all of this changes. todo esto cambia. Always. Siempre. A new consciousness of sin is awakened in the church Una nueva conciencia de pecado se despierta en la iglesia, as well as an individual. como también en el individuo. And at this point, Y en este punto, the church realizes la iglesia se da how cuenta far she has wandered, cuán lejos se ha apartado, how untrue she's been to her Lord, cuán falsa ha sido a su Señor and how very little glory that she's given y him. cuán poca gloria ella le ha dado a Él. And then in the grip of this shame, Y luego, en medio de esta vergüenza, she humbles herself and in deep humility ella se humilla a sí misma y en humildad profunda confesses her false witness, confiesa sus faltas y sus her debilidades, worldly practice, sus prácticas and mundanas her spiritual indifference to the need of those about y her. su indiferencia espiritual a la necesidad de esto. Then there follows in the wake of that Y entonces cae sigue en esto. a time of awakening, reformation, Viene después de esto una época de despertar de la when reformación, the evil practices that she permitted cuando las prácticas de maldad que ella are permitió dragged out and condemned. son condenadas. There comes then with this the cleansing and the washing. Y luego viene con esto de la limpieza y el lavar. And when with a joyful heart she turns back to spiritual Y things, cuando con su corazón gozoso ella se torna a las cosas espirituales, she seeks by prayer and zeal to bring those who are without to Christ. ella busca a través de la oración y el celo traer otra vez de regreso a aquellos que una vez estuvieron en Cristo. That is the first characteristic of revival. Esa es la primera característica del A avivamiento, deep consciousness of sin. una conciencia profunda del If that pecado. doesn't happen, Si eso no sucede, then revival has not yet come. entonces el avivamiento todavía no ha llegado. Now the second
characteristic effect produced by revival Ahora bien, el segundo efecto característico producido por un avivamiento is wonderful outbursts of joy es expresiones maravillosas de gozo. that always follows a night. Esto siempre sigue al avivamiento. Joy does come in the morning El gozo viene en las mañanas with repentance con arrepentimiento and cleansing y limpieza and a new relationship with God. y una nueva relación con And Dios. it bursts out with great Y joy. luego brota esto con gran gozo, Not an imitation, no una imitación, but from the heart, sino del corazón. the joy breaks forth. El gozo sale When the awful agony of conviction, cuando la horrible agonía de la the convicción, sense of abandonment, el sentido de abandono, the grief, the terror of sin are past, la pena, el terror del pecado pasado, that breaks over that agonized heart, y se rompe a través de este corazón agónico, the blessed peace of forgiveness. la paz bendita del perdón. No joy in this world can compare with that joy. No hay ningún gozo en este mundo que pueda compararse con ese The gozo. peace comes to that heart, La paz viene a ese and corazón it can sing, "It is well with my y soul." puede decir, esto está bien para mí. There is no joy No hay like gozo that joy. como este gozo. To know that I'm reconciled to God. Saber que yo estoy reconciliado con No Dios. language can express it. Ningún lenguaje puede expresarlo. Isaiah, in splendid imagery, made it this. Isaías en un esplendor increíble lo hizo claro. The mountains and the hills shall break forth in singing, Los montes y collados cantarán, and the trees of the field shall clap their y los hands. árboles del campo aplaudirán. That was an effort of the prophet Eso no era un esfuerzo del to profeta. describe the joy Eso era su esfuerzo, perdón, de that poder comes to the heart. descubrir el gozo que venía al One who corazón knows all is well with God. de aquel que conocía que estaba bien con Dios. To those caught up in this flood tide, A aquellos que fueron atrapados en esta inundación, all the world seems changed. todo el mundo pareció cambiar. All is well. Todo estaba bien. This joy is not limited to sinners who come to God, Este gozo no está limitado a los pecadores que vienen al conocimiento, but it fills the heart of those who are already followers of God. sino que llena los corazones de aquellos que son seguidores ya de Dios. As revival sweeps its radiant life into that church Mientras el avivamiento llena con su vida irradiante esa iglesia and makes its worship pulse with glow and glow with light. y hace que su adoración brille con verdadera vida. The newborn happiness is expressed in song. La alegría del nuevo nacimiento se expresa en cántico. Singing is a natural outburst of a happy heart. El cántico es una expresión natural de un corazón agradecido. They began to be merry. They Ellos- began to be merry. Ellos empezaron Is that a estar right? felices. Almost every revival from Pentecost onward Casi todo avivamiento de Pentecostés en adelante has been accompanied by outbursts of excitement ha sido acompañado con oposición y dificultad and by startling physical phenomenon. y con fenómenos físicos fuertes. No revival ever failed to lift men to higher altitudes. Ningún avivamiento nunca falló en levantar a los hombres a mayores alturas. In the revival that we spoke of in Wales, En el avivamiento del cual hablamos en Gales, it is a mining country. es un país de minería. Everything changed Todo cambió with that revival. con ese avivamiento. Men worked deep underground in those mines. Los hombres trabajaban ahí profundo en esas minas. The very work made them hard and brutal men. El mismo trabajo los hacía a ellos hombres muy duros y But brutales. when revival swept that world, Pero cuando el avivamiento barrió ese mundo, even the mules were changed. hasta las mulas cambiaron. Those mules were used in those mines Esas mulas que eran usadas en esas minas to pull those loads of coal. para llevar esos carros de carbón. Those mules were mistreated by those rough, drunken miners. Esas mulas eran maltratadas por esos borrachos mineros. They beat and cursed them. Ellos las golpeaban y las maldecían. And the only language those poor mules knew Y el único lenguaje que esas pobres mulas sabían was cursing and terrible screaming. era la maldición y el grito. But as those miners came to Christ Pero mientras esos mineros vinieron a Cristo and were so radically y changed, fueron tan radicalmente cambiados, they became so kind, the mules didn't know how to act. vinieron a ser tan bondadosos que las mulas ya no sabían cómo actuar. That's a true story Esa es una historia verdadera of what happened in that revival. de lo que pasó en ese avivamiento. Oh, what
God would just do it again. Oh, si Dios pudiera hacer esto otra vez. God hasn't changed. Dios no ha The cambiado. change is in us. El cambio está en nosotros. What a revival. ¡Qué avivamiento! Oh, that thou would revive us again. Señor, que tú avives otra That vez a thy nosotros people may rejoice in para que thee. tu pueblo pueda regocijarse otra vez en ti. Another fact common to all true revivals is Otro hecho común a todos los avivamientos verdaderos es they profoundly affect large masses of the community. que profundamente afectaron grandes masas de la comunidad And they leave behind them y dejaron detrás de ellos a permanent influence for good. una influencia permanente para el bien. That's been the mark of every revival. Esa ha sido la evidencia de todo avivamiento. All revivals create an era Todos los avivamientos crean una era in the progress of the race. en el progreso de la raza. All revivals begin from below. Todos los avivamientos comienzan de abajo. Their leaders are almost entirely of the people. Sus líderes son prácticamente enteramente del pueblo. It never comes through high churchmen. Nunca vino por hombres elevados de una buena posición en la It iglesia, comes through people like us, sino que viene a través de gente como through nosotros, whom the high churchmen deem as insignificant. hacia los cuales los hombres elevados de la iglesia los tratan como insignificantes. When God was ready to kill Goliath, Cuando Dios estaba listo para matar a he Goliat, never looked for a high churchman. Él nunca buscó un gran líder de iglesia. Called a little pastor like some of you. Él llamó a un pequeño pastor como algunos de ustedes, Back in the mountains, in the hills. de ahí de las montañas y de los montes. I can tell you that's who he's calling Y again. yo les voy a decir una cosa, ese es quien está buscando otra vez. The greatest influence of revival La mayor influencia del avivamiento is exerted upon the poor está entre los pobres and upon those whom the church has neglected. y en aquellos a quienes la iglesia no se ha preocupado. In times of decline in faith, En tiempos en que la fe declina y se reduce. the church is depleted of its spirit of sacrifice. La iglesia entonces se aleja de su espíritu de sacrificio It turns in on itself, y se torna a sí misma. all of its resources to make its own life a little more comfortable. Todos sus recursos son para hacer a su propia vida un poco más cómoda. And its attraction is in all of this. Y su atracción está en todo esto. You travel around the world, Ustedes pueden viajar por el and one of mundo. the most haunting things I've ever been Y in una de las cosas más increíbles en las cuales yo he estado is these old cathedrals standing there, son esas grandes catedrales viejas, empty, hollow. vacías, Lifeless. huecas, sin vida. They testify of what we're talking about. Testifican de lo que estamos hablando. And in the time of declining faith, Y en la época en que la fe declina, the church becomes self-seeking, worldly, la iglesia viene a buscarse a sí misma y viene a ser mundana. and it uses its enormous influence Y usa su enorme influencia to obtain ease and worldly comforts. para obtener la facilidad y la comodidad del mundo. And as a consequence, Y como consecuencia, the heroic spirit departs, el espíritu heroico se va. and those masses of the community Y esas masas de la comunidad who are unattractive because of their poverty que no son atractivas a causa de su pobreza, are neglected. son dejadas de lado. The church indeed becomes a respecter of persons. La iglesia entonces viene a ser empieza a ser excepción de personas. But when revival comes Pero cuando viene el avivamiento and the glad news of redeeming love is proclaimed y las buenas nuevas del amor redentor son proclamadas with passionate conviction, con pasión y convicción, it is always the poor who hear it gladly. siempre son los pobres las que lo oyen con gozo. For living in their wretched poverty, Porque cuando viven en su pobreza miserable, neglected and uncared for by those who should care, descuidados por aquellos que debieran cuidarlos, they listen with awe escuchan con todo, as a message that says, cuando el mensaje les dice the very hair of your head is numbered, que el mismo cabello de tu cabeza es contado and that you're worth more to God than the whole world. y que tú vales más para Dios que todo el mundo, Having found little love but hungry for it, habiendo hallado poco amor pero hambre por ese amor. then those poor drawn to that message of divine love Entonces esos pobres son atraídos a ese mensaje de amor that moved God to give His Son for them. que lo movió a Dios a dar a su hijo por ellos. Thus revival always means El avivamiento siempre significa the uplifting and recreation of large masses of the community. la exaltación y la recreación de las grandes masas de la comunidad. And usually that part of the community Y usualmente esa parte de la comunidad whose lives, because of their poverty and degradation, cuyas vidas a causa de la pobreza y are degradación a menace to the state. son amenaza para el Estado. There's no doubt
that the revival under Wesley saved England No hay duda que el avivamiento bajo Wesley salvó a Inglaterra from the peril of a revolution de la destrucción, del horno de la destrucción, equal to the French Revolution. igual a la Revolución Francesa. And it saved England Y salvó a Inglaterra by setting the affections of men on things above and not on things of the earth. por poner la mira de los hombres en las cosas de arriba y no en las de la tierra. All true revivals are ethical revivals. Todos los avivamientos verdaderos son avivamientos éticos. They don't only move in the realm of emotions, No solamente se mueven en el ámbito de las but in emociones, the realm of the conscience and the will. sino en el ámbito de la conciencia y la voluntad. They don't leave just joyful hearts behind. Ellos no dejan no solamente corazones gozosos atrás, They leave changed lives. ellos dejan vidas cambiadas detrás. Drunkards are made sober. Los borrachos son sobrios. Chains of evil habits are broken. Los cambios de esos hábitos malos son quebrantados. And implant within the believer a set of emotions Y se implanta en el creyente un patrón de emociones, brought there by a new heart. traído ahí por un nuevo corazón. In real revival, En los verdaderos avivamientos, vice and sin have met their match. el vicio y el pecado han encontrado su fin. An astonishing possibility has come within. Una posibilidad asombrosa viene con él. That is, whole masses have been changed. Esto es que las grandes masas han sido cambiadas. Communities are elevated. Las comunidades son elevadas. Life is better. La vida es mejor. Goodness is one of the most singular and solemn things in history. La bondad es una de las cosas más singulares y solemnes de la historia. And this is the most solemn and singular thing of revival. Y esto es lo más solemne y singular del avivamiento. In the history of every true revival, En la historia de todo avivamiento verdadero, it is still right and legal to use the words of Paul, aún es legal y correcto usar las palabras de Pablo. and such were some of you, Y algunos de vosotros erais así, but you're washed. pero ahora están lavados. Paul had listed them: Pablo había listado homosexuals, homosexuales, drunkards, murderers, borrachos, homicidas, All of them. todos ellos. as he listed the Y catalog. mientras él hacía esta lista And he looked at that y congregation miró esa congregación and said, such were some of y you, dijo, tales erais algunos de vosotros, but now you're different. pero ahora son diferentes. That's the effect of revival. Ese es el efecto del avivamiento. Hallelujah. Aleluya. Oh, what a Savior. Qué gran Salvador. Every revival, when it appears, Todo avivamiento cuando aparece discovers in the church its spiritual decay. descubre en la iglesia su caída, su espíritu It discovers caído. its worldliness. Describe la mundanalidad y el espíritu caído de la iglesia. The lack of witness. La falta de testimonio. And this spiritual decay seems to move along two lines. Y esta depresión espiritual aparentemente se mueve en dos líneas. The first thing is, Lo primero es, the doctrine of the church seems to lose its power to convict. la doctrina de la iglesia aparentemente pierde su poder de convencer de pecado. It doesn't have the power to move the heart. No tiene el poder de mover el corazón. That's what is meant when it said a form without power. Esto es lo que significa cuando se dice una forma sin poder. In dead times, unspiritual preachers En épocas muertas, los predicadores que no son espirituales continue to use the same words, continúan usando las mismas palabras, once full of convicting and converting power. unas llenas de poder, una vez llenos de poder de convencimiento de pecado. But now they just fall to the floor. Pero ahora simplemente estas mismas palabras caen al piso. Partly because the age has drifted from them, En parte porque la ayuda, el poder ha salido de ellos. and partly because those who use these words Y en parte porque aquellos que usan estas are palabras dead themselves. son muertos en sí mismos. Thus the church passes through a dreary period of skepticism. Así es como la iglesia pasa a un periodo seco de escepticismo. Unbelief chills its fires, La incredulidad apaga el fuego. and the first pronouncement of an anointed prophet Y la primera pronunciación de un profeta ungido dispels the hesitation and insincerity marca y anuncia el desánimo
that are the results of the absence of a living message. Y bueno, y el pecado, que son el resultado de una ausencia de mensaje. And with a new, fresh revelation of Christ, Y con una nueva revelación fresca de Cristo, revival comes. el avivamiento And viene. suddenly everything changes. Y de pronto todo cambia. The second tendency in the history of spiritual decay, La segunda tendencia en la historia de la caída espiritual worship becomes formal. es que la adoración viene a ser algo The formal. priesthood exalts the ritual, El sacerdocio empieza a exaltar lo ritual and the spirit is crushed. y el espíritu es aplastado. Religion becomes a performance. La religión viene a ser una buena ejecución. It's no longer a response of the soul. Ya no es una respuesta del alma. Ritual and form of worship are not evil in themselves. La adoración ritual y formal no son malas en sí mismas. Strict obedience to them, though, become the religion. Strict obedience to rituals La obediencia estricta a los rituales becomes the religion se convierte en la religión and is offered up to God y se ofrece a Dios in place of true heart worship. en lugar de una verdadera adoración de So corazón. the changing from Entonces- the inner life Entonces el cambio de la vida to the interna outward a la vida externa lowers the moral sense. reduce el sentido moral. And so the door is open Entonces la puerta se abre for the practice of grave abuses. para la práctica del odio, del abuso. And religion then is divorced from morality. Entonces la religión se divorcia de la moralidad. And the same sins in the world then Y los mismos pecados en el mundo are entonces found in the door of the church. se encuentran en la puerta de la iglesia. At such times the priesthood degenerates, En tiempos tales como ese, el sacerdocio se degenera. and those who minister holy things become worldly. Y aquellos que ministraban cosas santas ahora son mundanos. Though love of wealth, ease, and power, A causa del amor a lo fácil, el poder y el dinero. three deadly sins of those who occupy this high vocation. Estos tres pecados y enemigos, el bienestar, lo fácil y el poder. These sins appear and become commonplace in the ministry. Estos pecados aparecen y vienen a tomar un lugar común en el The ministerio. most startling example of the power of the form to crush El the ejemplo spirit más claro del poder de la forma que aplasta este espíritu is found in Israel at the opening of the Christian era. se encuentra en Israel cuando se abre la era cristiana. Religion emptied of its spiritual content La religión vacía de su contenido espiritual had become a worship of externals, había venido a ser una adoración de lo externo. and so bankrupt of spiritual discernment Entonces hubo una bancarrota del discernimiento espiritual, that the arch hypocrite que los hipócritas became the popular ideal of the religious man. de pronto vinieron a ser el ideal de la vida de todo ser humano normal. Woe unto you scribes and Pharisee hypocrites, said Jesus. Hay de vosotros escribas y fariseos ciegos, hipócritas. But the moment Pero en el momento the first breath of revival touched the heart of the church, en el que el primer respiro de avivamiento tocó los corazones de la iglesia, los hombres se they levantaron, break the chains which bind rompieron them, las cadenas que los and ataban with a newfound joy y con un nuevo gozo they return to the simplicity of the volvieron worship of y God. regresaron a la simpleza de la adoración a Dios. This is revival. Esto es avivamiento. This is a revival God wants to see. Este es el avivamiento que Dios quiere It's a enviar. revival you and I must stand for. Es el avivamiento por el cual tú y yo debemos estar de We pie. must get through our dull mind. Tiene que llegar a nuestras mentes That is not what we secas, can do. que no es lo que nosotros podamos It's hacer, what we can let God do. sino lo que podamos permitir que Dios And haga set our hearts to see it y establecer nuestros corazones para verlo and settle for nothing less. y fijarnos en nada menos. Let us stand and worship God. Vamos a ponernos de pie y adorar a Dios. Hallelujah, hallelujah. Aleluya, aleluya, Señor. Let's worship the Lord. Vamos a adorar al Let's Señor. praise Him for His holiness. Vamos a adorarle por su Let's love santidad. Him for His goodness. Vamos a amarle por su Let's bondad. thank Him for His word. Vamos a agradecerle por su Let's palabra. believe Him for revival. Vamos a creerle por avivamiento. Hallelujah, hallelujah. Aleluya, aleluya, Blessed aleluya. be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Blessed be the Señor. name